En primer lugar, resulta muy difícil hablar después de que habló Miguel Soler, porque todo lo que él tiró para discutir me parece absolutamente fundamental. Entonces quiero empezar por una propuesta: hacer elecciones nacionales más seguido. ¿Se entiende para qué, verdad? Bien. Perfecto. ¿Perdón? Me pidió que me lo pusiera muy cerca. Ahí, muy bien. Está. Perfecto. Si falla esa propuesta, yo pediría que de alguna manera nos las arreglemos entre todos para hacer el esfuerzo, para tener de vez en cuando entre nosotros a un maestro que nos oriente, nos dé alguna manito de vez en cuando, nos diga si vamos bien o cómo ver la cosa de afuera, porque ese tipo de miradas tiene una claridad que nosotros habitualmente no la tenemos, justamente porque estamos metidos en la cuestión cotidiana. Y en ese sentido, cualquier trabajo educativo que se desarrolle va a necesitar este tipo de asesores externos que no tiene nada que ver con otro tipo de asesores externos que suelen llegar para mirar y evaluar de afuera desde números, precisiones, técnicas que no nos llegan nunca. Y ahora empezaría con lo... y que además cobran, claro. Pero, bien. Ahora, lo que yo quería decir, en realidad no sé qué es, porque empecé a preparar esto 3 o 4 veces, y las 3 o 4 veces arranqué para lados distintos, ¿no? El haber arrancado para lados distintos es que realmente no pude ponerme en planificar para decir bien qué es lo que quiero aportar hoy a esta charla aquí. No me pude ubicar con suficiente claridad para eso. Entonces empecé trabajando como si el tema fuera la paz y hablar de educación para la paz. Después me di cuenta que no era el tema. Para decir un par de ideas que me parecen básicas sobre el tema de la paz. Es decir, jamás empezar hablando de paz suponiendo que no hay conflicto. Jamás hablar de paz suponiendo que en algún momento no va a haber conflicto. Valorar la importancia del conflicto, la importancia de la diversidad de opiniones, de pensamientos, pero también de la diversidad de sensibilidades y hasta de la diversidad de valoraciones, para trabajar en la diversidad, con la diversidad y queriendo la diversidad, que es lo que realmente puede significar la palabra diálogo, avanzar a través de distintas razones, no reduciendo otras, no haciendo un discurso homogéneo, dicho en otros términos, no haciendo la guerra contra la guerra, que podría ser la peor guerra, sino reconociendo la diversidad y procesándola a través de métodos pacíficos, que es otra cosa. Y entonces, eso podría avanzar hacia una forma de financiación de la educación dentro del presupuesto nacional y sin préstamos, por la reducción de otro tipo de gastos. La reducción de otro tipo de gastos, me refiero a los gastos militares, puede significar también procesar educativamente los gastos militares. Es decir, trabajar para la paz dentro de los cuarteles, abrir los cuarteles para la educación en la sociedad. Y eso sería importante incluso
dentro de los planes de emergencia que se van a actuar, porque una de las emergencias es también hacer de los cuarteles centros de paz y transformar a los ejércitos en trabajadores para la educación y para la paz. No es ninguna pavada, ¿verdad? Y no resulta relativamente fácil. Pero después me puse a ver la propuesta de discutir para qué futuro educamos y de discutir las distintas propuestas o las distintas cantidades enormes de preguntas que aparecen en el folletito ese con que se nos convocó, ¿verdad? Y a mí, y por ahí, claro, me sale toda la beta filosófica, y me puse a escribir y a redactar, y también me sale toda la beta crítica, es decir, las cosas que no me gustan y las cosas que me chocan. Trabajar la educación en un para qué puede llevarme a pensar la educación sobre proyectos de futuro, diciendo bien, yo desde el presente manipulo, formo, conformo, domino y garantizo el futuro que quiero y que además lo quiero inmutable. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Planificar desde el maestro de hoy al alumno que quiero mañana, obligar al alumno de mañana a hacer como lo quiere el docente de hoy. Y eso no me gusta. Dominar el futuro, manipular el futuro, no me gusta, entre otras cosas, porque es una ilusión, porque la realidad es justamente una realidad de conflictos y nunca puedo realizar aquello que quiero. Y no hay nada peor y más frustrante que, por ejemplo, lo que sufrimos en los últimos años de reforma educativa, cuando vino alguna persona que dijo, según mi idea todo esto está mal, según mi idea hay que planificar el futuro para lo que yo creo que está bien, hago el bypass y dejo que muera todo aquello que hay que está mal y empiezo a crear en el vacío, como Dios, aquello que considero que está bien. Y después, claro, ni logro lo que quería, porque hay una realidad que se me opone y que no la consideré, ni desarrollo aquello que había, porque justamente dejé de desarrollarlo y genero una situación particularmente tensa y confusa, como es la situación actual en el campo de la educación. Entonces, digamos, a mí me gusta trabajar como ejercicios didácticos lo que llamo trabajar los futuros pasados, ¿no? Es decir, lo que fue futuro para el pasado y que ahora ese futuro también es pasado. Por ejemplo, para hablar de un proyecto en el vacío, imagino una ciudad capital de Brasil, por no decir capital del mundo. Imagino Brasilia, la planifico hasta los últimos detalles, la pongo en el medio del desierto, talo los árboles que había y pongo Brasilia ahí, en el lugar extremadamente fértil, y lo planifico para hacerlo así, con una ciudad de 500.000 habitantes, y lo veo 30 años después, esa realidad. ¿En qué se parece? ¿En qué no se parece? ¿Qué es lo que no tomé en cuenta? ¿Cuál es la realidad que no tomé en cuenta? Y sobre todo, en educación, que no tomo en cuenta el hecho de que estoy trabajando con seres humanos y que los seres humanos también tienen finalidades, también se proponen proyectos, también a lo mejor quieren cosas distintas de las que yo quiero. Entonces, por ese lado, me parecía pensarlo y pensarlo también en otro sentido. Un colega, filósofo, me decía en determinado momento, nosotros somos los futuros de Platón. Es cierto, somos los futuros de Platón.
futuros que Platón ni siquiera pensó, ni imaginó, ni pudo prever, pero de ninguna manera. Y sin embargo, Platón sigue actuando hoy en la medida en que leemos Platón, discutimos Platón, etc. Entonces, me gustaría vernos, de algún modo, a nosotros como los futuros de Reina Reyes, aun cuando hayamos sido contemporáneos con ella y hayamos trabajado con ella en determinados momentos. Nosotros, nuestra educación de hoy, es la educación para la cual trabajó Reina Reyes, consciente o no conscientemente. En la educación de hoy, parte de Reina Reyes queda, y es el futuro para el que objetivamente trabajó, aunque haya querido trabajar para otro. ¿Se entiende lo que? No sé si es muy claro lo que estoy diciendo. Dentro de 500 años, también va a ser el futuro para el que nosotros trabajamos hoy. Quiero decir, no trabajamos solo para un futuro planificable de aquí a 10 años, de aquí a 20, sino también para un futuro imprevisible de aquí a 2500. Entonces, yo pienso que tal vez podría ser interesante plantearnos la cosa en el presente. ¿En qué presente educamos? ¿Para qué presente educamos? Porque hay otro riesgo en ver las cosas solo de futuro, aunque también hay que verlas de futuro, ¿verdad? Pero yo pongo el acento en el riesgo, y es el riesgo de sacrificar el presente al futuro, de decir, bien, yo hoy hago esto, pero esto es para lograr aquello que deseo. Hay que saber también que el presente tiene su dignidad actual y que es en ese presente y para ese presente que trabajamos. También para rescatar la otra punta del proceso, digamos. La otra punta es la punta del aula, la punta aquella en la que yo puedo actuar. El futuro para el que trabajo y el presente con el que trabajo es el futuro de los alumnos que tengo hoy y es el presente del aula que tengo hoy. Y muchas veces parte de la desmoralización de la que hablaba Miguel es la de decir, es lo que pasa sobre todo en la desmoralización de los colegas que trabajamos en secundaria, sobre todo en secundaria, ¿verdad? No sé si en la escuela pasa tanto, pero en secundaria es muy claro cuando tenemos esas instancias desmoralizadoras que se llaman la sala de profesores, donde salgo del aula y digo, ufa, los alumnos de ahora no son como los de antes, no vienen con el apoyo familiar con que venían antes, no vienen con la preparación que venían antes, no salen de las manos de los maestros de antes. Y termino culpando a mis alumnos de todos mis defectos y termino en realidad deseando que mis alumnos hubieran sido otros. Y les estoy pidiendo una cosa espantosa que el maestro Domingo Faustino Sarmiento le pedía al poeta José Martí. Quisiera que José Martí nos diera menos español de raza, menos indígena por opción, en definitiva que nos diera menos Martí por algo más del yanqui, el nuevo tipo de hombre moderno. Dejemos el esquema. ¿En qué medida no le estoy pidiendo a cada alumno que sea un poco menos sí mismo para hacer un poco más aquello que yo querría y que yo tengo en mi mente como el modelo de lo que debe ser un ser humano, un alumno, una persona? Entonces, me parece que es clave el trabajo en el aula, en ese sentido, porque fuera del aula, a nivel macro, a nivel del sistema educativo, siempre trabajamos con ideas y con proyectos que mueren en la demanda. Y a nivel medio, a nivel, digamos, de instituciones educativas, siempre trabajamos con proyectos, con direcciones, etc. Y habría que transformar los tres niveles
y los tres niveles en diálogo, y no uno en prioridad de los otros. Entonces, a partir de esa introducción medio larga y mal hecha, yo quería plantear tres cositas para nuestro presente. Trabajar en nuestro presente y en nuestro futuro inmediato por un verdadero sistema nacional de educación. Es decir, un sistema de coordinación, en primer lugar de coordinación de los tres niveles que acabo de mencionar. Yo en el aula también investigo, yo en el aula también planifico, yo desde el aula tengo que tener parte en la participación para trabajar en los otros niveles. Desde la dirección del sistema, tengo que bajar al aula, tengo que ir a lo cotidiano, y me parece espantosa la palabra bajar, por supuesto, ¿verdad? Quiero decir, tengo que articular esos tres niveles en un sistema nacional de educación que no pueda ser pensado como una jerarquía donde unos mandan, donde otros obedecen y donde el último orejón del tarro es justamente el sujeto educativo del proceso. Pensar al sujeto del proceso como el para quién de la educación y como el quién de la educación, y desde ahí, por lo tanto, avanzar en niveles de modestia hacia arriba. La educación pensada como un servicio al educando y la educación pensada como algo que me educa a mi profesor, a mi maestro, pero también a mi director o a mi ministro de Educación y Cultura. ¿Se entiende? La idea de trabajar los tres niveles para irlos cambiando. Y la educación, el Sistema Nacional de Educación, no implica solo el sistema formal de educación, implica también hacer educativos todos los sistemas de educación no formales, porque el padre que me enseña desde chiquito a aceptar la autoridad y que me dice eso no se hace, y cuando le pregunto por qué me pega, o me dice porque sí, o me dice porque yo lo digo, me está enseñando la sumisión al autoritarismo. Y es preciso que un sistema nacional de educación abarque los aspectos educativos de la familia, los aspectos educativos de la televisión, que vaya, si me educa o si me maleduca desde pequeño, y contra los cuales a veces pelea la educación formal. Entonces, un sistema educativo no puede pensarse como ha sido hecho últimamente, exclusivamente bajo la fórmula de cómo hago para que todos estén adentro del sistema formal, aunque sea 4 horas por día. Sino, el sistema educativo tiene que abarcar las 24 horas del día, y no solo esas 4 horas. Preocuparse no solo por los que están afuera del sistema, sino por la parte educativa de los que están muchas horas por día, la mayor parte de las horas por día, afuera del sistema. Entonces se trata de hacer educativo el sistema educativo formal y hacer educativo la parte no formal del sistema. Un sistema nacional que abarque, por supuesto, también lo público y lo privado, en una misma orientación global, de modo que la educación sea realmente para todos. Creo que es fundamental trabajar el contenido de la educación en el sentido más amplio de contenido, todo lo que pasa adentro del sistema educativo, todo lo que educativamente pasa adentro de la sociedad, y preocuparse de eso y no solo de meter adentro de la educación formal a todos. Y después quería trabajar
sobre 3 puntitos que me llamó la atención dentro del folletito que nos convocó. Un puntito es la referencia a la igualdad y a la justicia que se hace en ese planteo. Un sistema educativo tiene que recuperar de nuestra tradición aquello de educación para todos y aquello de educación común. Eso significa, ¿verdad?, igualdad, y eso significa también justicia. Pero esas 2 puntas las quiero vincular con otros 2 términos que aparecen también ahí: solidaridad y fraternidad. Es decir, una educación que no puede armarse a partir de la competencia, a partir de la competitividad, pero que tampoco puede interpretar la igualdad como homogeneidad, sino por el contrario, reconocer la diversidad y la diferencia sin reducirla. Si hay una cosa que no habría que reducir, es la diversidad y la diferencia de cada uno. La riqueza justamente proviene de la diversidad y de la capacidad que tengamos de avanzar en diálogo en esa diversidad fundada en el reconocimiento de la igualdad de todos, que está dicho en el lema de la Revolución Francesa con el nombre de fraternidad, y que fraternidad supone que no hay identidad, ¿verdad?, sino que hay diferencia, y la idea de solidaridad, que quiere decir que en el fondo todos somos uno solo, también porque todos tenemos un mismo destino, lo cual abarca el destino de la Tierra, ¿verdad?, la solidaridad con todo el planeta, con el ambiente, etcétera, y ahí vamos a otros campos del terreno educativo. Pero me preocupaba especialmente el punto que falta en la sociedad por la cual tendríamos que luchar, y que me llamó profundamente la atención que falta, y es el tercer lemita de la Revolución Francesa, que es la libertad. ¿Habremos sido tan marcados por el neoliberalismo que no podemos rescatar la palabra libertad? ¿Habremos sido tan marcados por el autoritarismo que caeremos en hacer una educación autoritaria? Se me ocurre que es clarísimo rescatar en todos los espacios educativos los espacios de libertad, hacer las aulas, hacer los institutos educativos y hacer las direcciones educativas como lugares de práctica de la libertad, de práctica en el presente. Si cada uno de esos pequeños espacios educativos los podemos transformar en espacios de fraternidad, de igualdad y de libertad de cada uno, estamos haciendo pequeños modelitos de la sociedad que queremos, y los estaríamos haciendo en presente, con todos los conflictos presentes. Además de hacer los lugares de práctica de libertad, deben ser lugares de ejercicio y desarrollo del poder individual y colectivo de cada uno. Dar poder a los estudiantes es una forma de avanzar en la democracia. Dar poder de participación a los maestros, a los profesores, a los padres, a los vecinos, a toda la comunidad, es un avance en lo que yo llamo democracia en el sentido etimológico de poder del pueblo, de que la gente tenga poder. Y se me ocurre que un punto fundamental para trabajar es que cada uno sienta que puede, que el maestro desmoralizado de hoy
empiece a sentir que tiene poder, empiece a darse cuenta de que él es capaz y de que él puede, en todos los niveles y los momentos de su vida, para poder lograr que cada alumno de esos que le mandamos el mensaje permanentemente de vos no podés, vos no sos capaz, esto no es para vos, sienta realmente que puede ejercer su poder y su lugar en diálogo con los demás, para que todos juntos podamos finalmente tener el pueblo en el poder, que es al fin y al cabo lo que queremos. Es decir, trabajar en la educación actual que tenemos para ir construyendo un futuro individual y colectivo que de algún modo tenga esas características que estamos marcando desde ahora. Bueno, era eso un poco lo que quería plantear ahora y bueno, abrir la discusión para todo lo que venga después.